Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues le damos la bienvenida a la hora de comenzar un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros. Ya saben, en este caso, bueno, pues en sus ediciones habituales y luego a través de las redes sociales. Estrenamos esta semana, en otro momento quizá en diferido, Vicenta Arias Trujillo. Vicenta Arias Trujillo es nuestra protagonista, es música, es profesional de la música, es componente de Ad Libitum y bueno, pues tenemos el placer de haberla recibido aquí en el plató de Televaldepeñas, circunstancia que agradecemos. Así que por tanto, Vicen, gracias por quererte sumar a estos perfiles valdepeñeros. En este caso sería un perfil valdepeñero joven, como los vinos. Muchísimas gracias a vosotros, Ángel, y a Televaldepeñas por concederme esta entrevista y pertenecer al programa de perfiles valdepeñeros. Perfecto, bueno, naces en Valdepeñas en el año 1982, ese año se hizo famoso un personaje, ¿verdad? Sí, ¿Quién? Naranjito, fue el año de Naranjito y yo nací un poquito después, en noviembre del 82, junto con mi hermana gemela que tengo, que se llama Juaní. ¿Ella también de alguna manera ha seguido tus pasos? Sí y no, en algunos sí, en el tema musical sí, pero luego en el tema profesional no, tomamos caminos diferentes. ¿Vivía la familia cuando nacéis, las dos hermanas, en el año 1982, como me he dicho, en el barrio de Nuestra Señora de los Llanos, ¿no? Sí, comenzamos ahí viviendo en una casita pequeña, los primeros años. ¿En qué más o menos, dónde la ubicamos? En la calle Hernán Cortés. Hernán Cortés, sí. Y ahí permanecimos los 3 o 4 añitos primeros, junto con mi hermano mayor, que también tenemos otro hermano mayor. ¿Que también nació allí? También, en esta casita pequeña, y allí permanecemos los primeros años con la familia. Entonces de allí, Vicen, por lógica, tienes pocos recuerdos. Poquitos, que asistí a la guardería de allí, del barrio. De la calle Limón. De la calle Limón, la guardería de Virgen de Consolación, y allí pues poquitos recuerdos, poquitos. La familia decide, ¿verdad?, trasladarse tras esos 3 o 4 años de vuestro nacimiento, tu hermana y tú, decide trasladarse a la zona centro, ¿por algún motivo en especial? Pues por la ampliación de la casa, era una casa pequeñita y allí nos fuimos a vivir al barrio centro en una casa mucho mayor, donde incluimos dentro de la propia casa el negocio familiar. Porque hasta ese momento el negocio familiar ¿era el de la hostelería o no? No, era un trabajo. Mi padre tenía un trabajo totalmente diferente, fuera de casa, y no necesitábamos ampliarla. Claro. Pero al cambiar de trabajo sí que tuvimos que cambiar de vivienda. Y hay que decir que al cambiaros allí es cuando se abre el bar Las Cubas. Sí, abrió este bar tan conocido en Valdepeñas, que ha durado tantos y tantos años y que creo que conoce muchísima gente de aquí de Valdepeñas. Fue simplemente por el cambio de negocio familiar y ampliación de la casa. ¿Cómo fue decidir tu padre o tus padres el orientar su vida profesional hacia la hostelería? ¿Le gustaba? Sí, él ya había trabajado de pequeñito en este mundo de la hostelería y decidió retomarla. ¿Y qué recuerdas, a ver, de de las cubas? La hostelería es un trabajo muy sacrificado, muy comprometido, con unos horarios muy difíciles, en el que él ha estado implicadísimo totalmente, mi madre igual, pero el resto de hijos, pues toda la familia unida para sacar el negocio adelante. Un negocio que ¿cuánto tiempo, Vicen, estuvo abierto? Más de 30 años. Más de 30 años. Más de 30 años. Actualmente ya no está cerrado. Porque se jubiló tu padre. Claro, ellos ya se jubilaron
jubilaron y tuvieron que cerrar el negocio al no continuar ninguno de nosotros, los hijos, de los descendientes. Entonces ha estado abierto más de 30 años de cara al público. Y bueno, recuerdos de aquella época, ¿le echabas una mano a vuestros padres? Una mano y dos. Y dos. Muchísima ayuda, porque como te digo, es un negocio que requiere muchísimo tiempo, las 24 horas del día dedicado a él. Pero bueno. ¿Había una clientela fija? Sí, había mucha gente trabajadora, de albañiles, escayolistas, muchos trabajadores. En aquella época había cuadrillas muy grandes de gente que asistían con regularidad. ¿Y también ofrecíais comidas? No, simplemente aperitivos, raciones, pero comidas como tal no. Como restaurante no. Se nos planteó la idea de ampliarlo, pero luego al final no se llevó a cabo esa idea. Bueno, entonces buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. A pesar del sacrificio que eso buenos, suponía. Sí, muy buenos recuerdos y muy unidos para sacarlo todo adelante. Bueno, desde esa calle Real, porque la puerta principal la tenían tus padres en la calle Real. En la calle Real. Eso significa que estabais muy cerca del colegio Jesús Baeza. Exacto. Y ahí encamináis los pasos tu hermana y tú. Sí, primero asistimos a la escuela infantil, que estaba por aquel entonces en la salida del Peral, no estaba en la calle Real. Y luego ya para cursar la educación primaria sí que asistimos al Colegio Público Jesús Baeza. ¿Y qué recuerdos tienes de Jesús Baeza? ¿Qué profesores recuerdas? No sé quién estaría, director o directora. Pues sí, recuerdo varios profesores y aquella etapa con muchísimo cariño. Recuerdo a don Valentín, que todavía lo suelo ver por la calle, a doña Pilar, a don Alberto, a muchos tutores que tuvimos en aquella época y fue una etapa muy bonita, muy bonita. ¿El colegio más o menos estaba como está? No, ha sufrido una gran reforma tanto a nivel de fachada como en el interior. Era muy cercano a vuestro domicilio, si iríais tu hermana y tú, porque tu hermano también fue a ese colegio. Sí, también fue, lo que pasa es que claro, él al ser mayor pues acabó antes y se trasladó al instituto y nosotras permanecimos allí hasta terminar la educación primaria. Bueno, y termináis la educación primaria, Vicen, y encamináis, no sé si ambas, pero por lo menos tú, los pasos al Instituto Francisco Nieva. Sí, seguimos juntas hacia el Instituto Francisco Nieva para hacer la educación secundaria, que nos pilló el cambio de plan de estudios y hicimos un curso, el primer curso que era séptimo de GB, que actualmente no existe, y ya segundo de la ESO en el instituto. Nos pilló el cambio del plan de estudios. Ya, y por allí también buenas sensaciones, buenos recuerdos. Muy buenos. Yo tengo un muy buen recuerdo de este instituto, que por aquel entonces no llevaba muchos años abierto, era en sus inicios, y la verdad que muy buen recuerdo de profesores que sigo viendo por la calle y nos seguimos saludando. ¿Caso de que recuerdes alguno? Pues Mari Carmen, Víctor, algunos profesores, sobre todo de la época del bachillerato, cuando ya escogimos la especialidad de Ciencias de la Salud, y recuerdo todavía algunos profesores de aquella etapa, sí. ¿De director sabes quién estaba? ¿Recuerdas? No recuerdo el director de aquel momento. Bueno, termináis, tu hermana y tú, vuestra estancia en el Francisco Nieva. Exacto. Y aquí es donde cada una decide lo que ibas a estudiar de forma distinta. Sí, aquí llega el momento de la selectividad, lo que hoy se conoce como la PAU, que es la prueba de acceso a la universidad, y aquí ya empezamos a tomar caminos unidas, pero caminos diferentes. En cuanto Ella sí se dedicó a la rama de la ingeniería y yo a la rama del profesorado, de magisterio. ¿De magisterio? ¿Por algún motivo? Pues principalmente por la especialidad de música, porque ya en aquel momento ya recibía clases de música en Valdepeñas y me gustaba muchísimo desde pequeña y decidí continuar. Ahora precisamente, bueno, pues hablaremos de cómo surge tu afición por la música, Vicen. Entonces, la Universidad de Ciudad Real, ¿qué cursos estudias? ¿Qué cursos haces? Allí me traslado junto con mi hermana a los 17 años y después de hacer la selectividad consigo ingresar en la Escuela de Magisterio de Lorenzo Luzuriaga de Ciudad Real. Primero cursando la especialidad de Educación Musical y luego junto con una íntima amiga que se llama Prado, la segunda especialidad que me animó a hacerla de Educación Infantil. Ya.
todo eso concluye, pero sigues estudiando, ¿no? Y opositas también al mismo tiempo. Sí, sí ha sido uno parar. Después de realizar los 2 magisterios fue cuando decido prepararme la oposición al cuerpo de maestros y en 2007 apruebo por oposición la plaza de profesora de música, con lo cual ya quiero mi destino definitivo y detrás de una cosa ha venido la otra, la verdad que sin parar. En 2007, bueno, antes de saber tus destinos, que me parece que primero fue Puertollano y luego el actual de La Solana. Exacto, sí. La afición por la música, porque viene, dicen, y si tu hermana también, o tu hermano, o tus padres, también de alguna manera han estado vinculados al mundo de la música. Sí, Ángel, ya teníamos tradición familiar, ya ¿Sí? Desde un bisabuelo mío que ya tocaba un instrumento y otros familiares también. Mi hermano ya estaba apuntado en la banda de música de aquí de Valdepeñas y a mi madre se le ocurrió la brillante idea, que le tengo que agradecer, que nos apuntase a mi hermana y a mí para empezar a estudiar también música. ¿Y coincidisteis con tu hermano en la...? Sí, claro, claro. Él ya tocaba el instrumento cuando nosotros empezábamos y nosotros empezamos con el solfeo y el lenguaje musical. ¿Con cuántos años? Creo que teníamos 10 añitos u 11, no más. En aquella época, claro, a la dirección la llevaba el maestro Antonio Ibáñez, Con Antonio Ibáñez, recordado. sí. En aquella época no había muchas niñas, chicas. Sí, había, Ya pero habían era comenzado. minoría, era minoría. Con respecto a los chicos seguíamos siendo una minoría, pero sí recuerdo que ya había muchas chicas allí apuntadas en la banda, aprendiendo solfeo y algunas ya tocaban instrumentos, sí. Bueno, ¿y cómo fue el aprendizaje? Pues el aprendizaje fue acudiendo todas las tardes con Antonio Ibáñez, con mi maestro, íbamos juntas a dar solfeo y luego llegó el momento de darnos el instrumento. Por aquel entonces había muchísima gente tocando y no había instrumentos disponibles, tuvimos que esperar un tiempo. Al principio el maestro me quería dar un instrumento, el bombardino, luego yo me esperé porque no me gustaba, al final me dio el saxofón y a mi hermana, como tampoco había disponibilidad, le dio el oboe, que no había nadie en ese momento tocándolo. Y ya comenzamos con el instrumento. Al poquito tiempo nos propuso acudir por la noche a la banda de mayores, como se decía en aquel tiempo. Sí, pues entonces estabais educando, ¿no? Sí, claro, estábamos educando. Y nada, por la noche ya empezamos, que era cerca una Semana Santa, y luego vendrían muchas Semanas Santas después. ¿Recuerdas, Vicen, qué año fue la primera Semana Santa que participaste con el maestro Ibáñez? ¿Qué procesión en concreto? Sí, en el año 92 o 93 fue la primera Semana Santa. O sea, ya llevamos unos poquitos Ya llevamos años, unos sí. pocos. Es decir, que salías muy joven. Muy joven, con 11 años. añitos ya estábamos haciendo la Semana Santa, sí. ¿Y qué procesiones? ¿Todas? ¿Hacéis todas las procesiones? Sí, en aquella época hacíamos todas las procesiones, desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección, todas. Todas las procesiones. Todas las procesiones de Y Valdepeñas. bueno, ¿tú te gustaba aquella? Me encantaba, desde siempre me ha gustado muchísimo. Empiezas dando clases de música en el colegio, en la educación primaria, y ya te introducen el tema, y luego sumado a lo que el maestro me aportó, pues es mi pasión. Tu pasión y tu profesión. Y mi profesión ahora, claro, sí. Bueno, pues enlazamos entonces Vicenta Arias Trujillo, que es la protagonista esta semana de los perfiles valdepeñeros. Apruebas las oposiciones y antes vinieron o después los estudios superiores de saxofón en Córdoba. A la vez, sí. En los años que me preparaba la oposición decidí prepararme la prueba de acceso al conservatorio en la escuela de Miguel Turra. Asistí también a la banda de Miguel Turra, a otras bandas que me han ido llamando, y tras prepararme la prueba hago el ingreso al Conservatorio Pablo Sorozábal de Puertollano. Ahí comienzo a hacer los estudios de grado medio. Y finalizo esta etapa en el Conservatorio de Ciudad Real, Marcos Redondo. Y tras terminarla en el año 2009, apruebo la oposición en 2007 y a continuación decido hacer la prueba al grado superior. Me presento en la Comunidad de Andalucía y como primera opción solicité Córdoba, me la dieron y comencé a realizar los estudios superiores con la oposición ya aprobada. ¿Cuánto te llevó eso, Vicen? Pues los 6 años de grado medio. ¿Y cómo compatibilizaste? Pues... Porque estamos hablando que estabas trabajando ya en Puertollano. Sí. No sé los kilómetros que habrá, algo menos que desde aquí a Córdoba, pero carretera en aquella época. Claro, pero yo no viajaba en carretera, iba en AVE.
desde Puerto Llano a Córdoba. Entonces tuviste suerte. El viaje fue muy bueno y por la posibilidad del AVE, si no hubiese sido imposible. Claro, si no hubiera sido imposible. Aún así, una etapa muy dura, ¿no? Porque trabajaba por la mañana en el colegio y por la tarde recibía las clases en el conservatorio. Y te ibas a Córdoba. Sí. ¿Y eso era diario? 2 veces o 3 en semana, dependiendo de todas las asignaturas complementarias. ¿Y qué recuerdos tienes de Córdoba? Pues muy buenos, muy buenos. Es una ciudad muy bonita, muy festera. Y me lo pasé muy bien, teníamos un grupo de saxofones allí y realizábamos giras de conciertos todos los cursos escolares, la verdad que muy bien. Hicimos un concierto en honor a Pedro Iturralde, donde unimos todos los ensembles de saxofones del Conservatorio de Córdoba, de Granada y de Sevilla. En ese concierto estábamos más de 100 saxofones para hacerle el homenaje. A nivel nacional, homenaje a Pedro Iturralde. Sí. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, inolvidable. Una etapa dura, pero muy bonita. ¿Mereció la pena? Mucho. Muchísimo, en todos los sentidos. ¿Tú seguías con tu saxofón en cualquier caso? Sí, mi instrumento es el saxofón. El saxofón. En todos los tipos de saxo, pero saxofón. Bueno, y entonces concluyes esos estudios superiores en Córdoba. Sí. Continúas trabajando en Puerto Llano. Exacto. En el Colegio Cervantes. Sí, en el Cervantes continué un añito más, después de terminar el grado superior en 2015, y a continuación pido traslado, concurso de traslado, y me trasladan como destino definitivo de nuevo a la vecina localidad de La Solana, que es donde actualmente estoy impartiendo clases. ¿Y eso quiere decir que llevas en La Solana aproximadamente unos 10 años? 10 años, desde 2015 hasta la actualidad, y los que me quedan. ¿Y qué te encontraste allí en la Solana? Pues 2 colegios a los que estoy yendo, el Javier Paulino y el Humilladero, 2 colegios muy buenos, con gente muy agradable y muy cercana, entonces estoy muy a gusto allí. ¿Eso significa ir y venir? Eso significa ir y venir todos los días. Todos es los días. Una distancia corta, pero implica ir y venir. Y te veo contenta y satisfecha. ¿En algún momento tendrías posibilidad de venirte a Valdepeñas? Sí, tendría posibilidad. Dentro de unos años quizá me lo plantee, pero de momento, dada mi comodidad allí y mi tranquilidad, no me lo planteo de momento. Son 2 colegios, Javier Paulino y Humilladero, que son más o menos en la estructura. Sí, son similares, son 2 colegios pequeñitos, de una sola línea, y tenemos claustros de profesores pequeñitos donde nos conocemos todos, y la verdad que da gusto trabajar allí. Dentro de unos años, quién sabe, pero de momento prefiero quedarme allí. Y el hecho de estar destinada en La Solana también pues ha hecho posible que conozcas a fondo a los solaneros, solaneras y a La Solana en definitiva. Sí. Igual que te preguntaba por Córdoba, ¿qué te parece La Solana? Pues son muy buena gente, muy cercana para hacerte un favor, para darte un consejo, muy trabajadores y miran mucho por el otro. Es un pueblo muy bueno para trabajar allí, ya para vivir, pero para trabajar sí. Para trabajar, que es lo que tú haces actualmente, sí. sin problema ninguno, contenta y satisfecha. ¿Y tienes muchos alumnos? Poquitos, es un colegio de una línea, como te digo, y las clases, la ratio es muy reducida. Hay clases de 12, 14 niños, algunas un poquito más, pero son ratios muy pequeñas. ¿Y qué les imparte? ¿Lenguaje musical o formación musical? Sí, un poquito de música, un poquito de todo. Lenguaje musical, un poquito de instrumentos de pequeña percusión, canciones, ritmo, percusión corporal, un poquito de robótica, que ahora está también muy de moda, pues aplicada a la música, un poquito de todo, pero la verdad que muy a gusto. ¿La robótica tiene que ver algo también con la inteligencia artificial o no? Sí, está relacionada. Está relacionada. Y eso ha venido a la música, ha llegado, dicen, para quedarse, como en todo. Sí. ¿Y eso es beneficioso o no? Yo creo que sí, bastante beneficioso, porque a los niños les da una capacidad espacio-temporal que hasta ahora era difícil de trabajar de otras formas. Entonces esto, unido con las nuevas tecnologías, que es habitualmente lo que estamos entre manos a día de hoy, les viene muy bien a los pequeños. Bueno, pues has hecho de tu vida, aparte de una vocación, has hecho, como decíamos antes, una profesión por la música. Tu hermana gemela, como encaminó su profesión por otra parte,
¿Sigue también en la música? Sí, sigue asistiendo a la banda de aquí de Valdepeñas. ¿Pertenece? Sí, sigue perteneciendo. ¿Tu hermano ya no? Mi hermano ya no. Mi hermano ya está con nosotros en el grupo que ahora hablaremos y ella sigue perteneciendo a la banda, asiste en la medida de lo posible cuando puede, porque no trabaja aquí en Valdepeñas. Claro. Y bueno, el caso es mantenerse activo con tu instrumento, ese es el objetivo. ¿Tú también o no? ¿En la banda? No, yo ya no Con pertenezco la banda, ¿no? a la banda. A la banda ya lo dejaste porque bastante has tenido. Ya no hay tiempo para mucho más. Ya no hay tiempo para mucho más, efectivamente. Bueno, pues si te parece, Vicente Arias Trujillo, ahora vamos a hacer un breve paréntesis para retomar de nuevo y nos vamos a quedar en buena medida en lo que ha significado, está siendo la trayectoria del grupo Ad Libitum. Por cierto, ¿el nombre de dónde viene? Pues es una palabra que es de origen del latín, proviene del latín y significa realizar algo a voluntad, a placer, a gusto. Y es lo que estamos intentando hacer con el grupo. ¿Que se fundó hace? Pues fue a finales de 2022, va a hacer ahora 3 años. Cuando haga finales de este año, 3 años. Sí. Bueno, pues entonces convenimos de hacer un breve paréntesis, Vicente, si te parece, sí. Y luego ya pues retomamos, hablamos de eso y de tipo de actuaciones, de los conciertos, en definitiva, la trayectoria de estos 3 años Grupo Ad Libitum. ¿Te parece? De acuerdo, perfecto. Bueno, pues entonces a los telespectadores pues anunciarles que en breve, como siempre hacemos una primera parte y una segunda, pues estaremos de nuevo con todos ustedes. Esta semana protagoniza los perfiles Vicente Arias Trujillo y con ella vamos a seguir hablando a vuelta de este pequeño receso. Pues ya reanudamos de nuevo el perfil valdepeñero que esta semana pues protagoniza Vicente Arias Trujillo, que se dedica profesionalmente al mundo de la música. Ella nos ha contado su nacimiento cuando residía su familia en el barrio de Los Llanos, luego se viene a la zona centro con motivo de inaugurar el negocio familiar del Bar Las Cubas, y luego sus estudios por diferentes sitios, Valdepeñas, colegio, instituto, también en la Universidad de Ciudad Real. Profundizó más también en Córdoba y actualmente ejerciendo en La Solana, antes estuvo en Puerto Llano. Bueno, Vicente, una vez que pasa la etapa ya, bueno, pues te buscas ya tu lugar por aprobar la oposición en La Solana. Sí. Luego pasa un tiempo y ¿por qué decidís formar lo que se llama Ad Libitum? Pues después de un tiempo de respiro, después de sí, pues bastante tuviste. Sí, después de coger dando clases, yendo a Córdoba, grado superior, en fin, que no quedaba mucho tiempo, y gracias a la vez. Sí, claro. Pues después de tomar este respiro, contacto con algunos compañeros y muy amigos míos. Y ¿compañeros en qué sentido? Compañeros de compartir... ¿Que los conocías de la banda, aquí de quizá? Valdepeñas y de compartir la afición por la música desde hacía muchos años. Y decidimos crear este grupo nuevo de música de cámara. Un grupo de música de cámara que hemos dicho que se fundó va a hacer 3 años. Sí, 3 años. En el mes de octubre hará 3 años. ¿Les parece bien entonces lo que tú fuiste la que tuviste la idea principal? Sí, junto con otro compañero que se llama Felipe, entre los dos surgió ahí la idea de formar este nuevo grupo y darle un pequeño giro musical a lo que se venía haciendo actualmente en Valdepeñas, un pequeñito vuelta de tuerca. Para innovar un poquito y hacer las cosas un poco diferentes. Y es decir, ocupar un espacio que a lo mejor no había en ese momento. Exacto, en Valdepeñas no ha existido grupos de este formato a nivel de música de cámara, a gran formato sí, pero a pequeño o mediano formato no. Entonces era una de las novedades que queríamos ofrecer a Valdepeñas. ¿Y cómo fueron los
comienzos, aunque estamos hablando de próximos a 3 años, pero bueno, sí, pues, no serían fáciles tampoco. En un primer momento solamente era un grupo pequeñito de músicos. ¿Cuántos? Creo que 7 u 8 personas, y realizábamos conciertos instrumentales con lo que teníamos en aquel entonces. En un segundo momento ampliamos con algunos compañeros que recitaban poesías, y entonces ya la parte instrumental se complementaba con la voz. A continuación decidimos ampliar con algunos cantantes, incluimos voces masculinas y voces femeninas, con lo cual aquí se abrió muchísimo el repertorio, claro, para realizar conciertos temáticos de todo tipo, charlas musicales relacionadas con el Día de la Mujer, el Día de San Valentín, el Día de la Madre, el Día de los Abuelos, un poco abarcar todas las efemérides, y nos pusimos en contacto con diversas asociaciones de aquí de Valdepeñas, entre ellas la Junta de Hermandades de Semana Santa, sí, la Asociación de Amigos del Vino, presentándoles distintos proyectos junto con el Ayuntamiento de Valdepeñas. Algunos se han llegado a realizar y otros están en fase de estudio para poderlos realizar. Y a continuación, de cara ya al año pasado, para celebrar nuestro segundo aniversario, fue cuando decidimos seguir ampliando el grupo, incluyendo actores y actrices dentro del mismo, y meter una pequeña parte teatral dentro del grupo de música. Entonces aquí ya se generó como un gran formato, no ya tan pequeño como al principio, sino un gran formato. Es muy variado. Y muy versátil, donde se engloba un poco todas estas vertientes diferentes. En consecuencia de este formato realizamos el espectáculo de Zarzuela Muy Nuestra, que lo hicimos el año pasado en el Auditorio Francisco Nieva y que gustó tantísimo que vamos a repetir en esta segunda ocasión. Y también otro espectáculo que hemos realizado con este gran formato ha sido el de Lorqueando por Granada, que hicimos en la ciudad de Fuentevaqueros, en relación con la biografía de Federico García Lorca, y que también queremos representar aquí en Valdepeñas próximamente. Lo de Granada, lo de Federico García Lorca, el homenaje, bueno, pues ¿fuiste muchos componentes? ¿Cómo resultó aquello? Sí, fuimos entre todos 20 o 25 personas, entre músicos, cantantes, bailarines, actores, actrices, un poquito de decorado que también llevábamos, un poquito de vestuario, porque para este tipo de espectáculos ya a mayor formato es necesario, y sí, la verdad que tuvo muy buena acogida. Este formato ha gustado mucho, lo presentamos en la Feria de Artes Escénicas de Albacete en el mes de abril, y gustó como formato novedoso, ¿no? Porque engloba un poco todas estas vertientes que otras compañías de teatro no lo engloban de esta manera. Y comentas, dicen que la idea es ponerlo en práctica aquí en Valdepeñas. Sí. Primero, en el mes de octubre, realizaremos la segunda edición de Zarzuela Muy Nuestra, y en el mes de noviembre aproximadamente representaremos aquí el espectáculo de Lorqueando por Granada. ¿Eso sería de alguna forma lo más inminente? Lo más inminente. Ya de cara al año que viene hay otra propuesta que ya está realizada al Ayuntamiento y está relacionada con la historia de Valdepeñas. También recoge su parte teatral, su parte poética, su parte musical. Se titula La Ciudad del Vino y vamos a ver si la podemos realizar de cara al año que viene. ¿Y el Ayuntamiento qué tipo de apoyo os presta? Pues principalmente los espacios, que es muy importante, ¿no? Tanto el Auditorio Francisco Nieva, cuando lo hemos necesitado, el Auditorio de Inés Ibáñez. Recientemente. Exacto, que fue la semana pasada cuando lo utilizamos. Luego pequeñas aulas o salas para poder ensayar y realizar ensayos, que para nosotros es fundamental, porque si no, no podríamos realizar todos estos espectáculos. Y cualquier cosa que hemos necesitado, de equipo de sonido, de personal, siempre hemos tenido su ayuda. Es decir, que de alguna manera, bueno, pues el grupo Ad Libitum está vivo y lleváis a cabo muchas actividades porque además, tú lo has dicho, el ensayo es primordial, claro. Por supuesto, los ensayos son primordiales, y no, pero para nosotros y para cualquier grupo es así, son muy importantes, incluso más que el día de la actuación, porque el día de la actuación ya es el resultado de todo lo trabajado. De todo, sí. Y habéis estado, que yo haya escuchado, en Fuenteovejuna, en Granada, ¿no? Sí, en Fuentevaqueros. Fuentevaqueros, sí. Y en Albacete. En Albacete presentamos el proyecto con este formato en la Feria de Artes Escénicas, y luego también hemos estado tocando pues donde nos han requerido, en Villanueva de las Infantes, en Ciudad Real, en pueblecitos de aquí de la comarca que nos han ido llamando y hemos ido. ¿Y qué tipo de actividad habéis hecho allí, de concierto? Pues en esos pueblos que has comentado. Conciertos temáticos.
destinados a público de cierta edad, relacionados con copla, con zarzuela. Ahora queremos ampliar otros estilos musicales, porque este estilo ya lo hemos tocado y ahora vamos a abordar otros estilos más relacionados con el jazz, con la música pop. Es que el grupo se caracteriza por la gran versatilidad que tiene, ¿no? Y es un pequeño formato que se puede adaptar a cualquier ámbito musical. ¿Y cómo se pone en contacto con vosotros esas poblaciones que acabas de comentar? Pues si es a través de los ayuntamientos, a través de las concejalías de cultura o a través de personas a nivel particular que conocemos y a través de redes sociales también, nos van conociendo poco a poco. Este verano, cuando la entrevista se programe, será a mediados de septiembre, quizá un poquito más avanzado, está siendo bastante activo la participación vuestra. Sí, para últimos de septiembre también tenemos una participación con el Ayuntamiento en el Día del Turismo, que estará incluida dentro de la ruta de museos que queremos organizar. Es una idea también un poco novedosa, está en fase de estudio, pero también queremos ahí incluir un granito de arena nuestro. Para el mes de septiembre queremos seguir realizando talleres para niños que hemos comenzado a hacer este verano. Es que el espectro es amplísimo. Claro. Y han funcionado muy bien. De cara a conciliar la vida familiar y laboral, pues los padres han respondido muy bien. Entonces, como te comento, es un grupo de pequeño formato que es muy adaptable a cualquier situación. ¿Y lo de los niños ha sido novedoso este año? Sí. Sí, y fue todo un éxito el taller que realizamos en el mes de julio, hubo más de 20 niños apuntados y nada, y realizamos actividades musicales de todo tipo y los padres encantados porque claro, se liberan por un pequeño espacio de tiempo de sus hijos para poder realizar otro tipo de actividades, a la vez que están aprendiendo música. Claro, porque son alumnos que normalmente proceden del ámbito musical. Sí, algunos sí, otros no. Son de distintos colegios de aquí de Valdepeñas que se han animado a apuntarse, todos reciben clases de música en el colegio, pero claro, allí realizamos otro tipo de actividades y la verdad que gustan muchísimo. Y estos 3 años de andadura, bueno, pues han sido muy intensos. Muy intensos, porque habéis tocado, dices que vais a ampliar un poco pues, las actuaciones, pero la verdad que ha sido muy intenso, ¿no? Ponerlo en marcha y porque también habéis estado vinculados con actuaciones relacionadas con la Semana Santa. Exacto, hemos tocado yo creo que todos los temas, de colaborar con las hermandades de Semana Santa, colaborar con la Asociación de Amigos del Vino, con todas las asociaciones de forma solidaria que hemos colaborado, la Asociación de Cáncer, de Neurodiversos, de Fibromialgia, distintas asociaciones de forma solidaria que vamos a continuar haciendo de cara a nuestro próximo aniversario y creo que es un grupo que ha ido aportando muchos granitos de arena en Valdepeñas. Y dispuestos a seguir. Y dispuestos a seguir hasta que podamos. Hasta que podáis y además los componentes que forman parte de As Libitum, ¿cómo los encuentran? ¿Están motivados? ¿Están contentos con lo que se está haciendo? Pues la verdad es que sí, ellos llevan una parte muy importante dentro del grupo porque yo puedo hacer las propuestas, la parte artística, la parte inventiva, pero claro, luego necesito que ellos me ayuden y ellos colaboren y ellos participen, si no esto sería imposible. Entonces, claro, necesitamos las dos partes, la parte inventiva pero también la parte ejecutiva, si no sería imposible. Claro, si no se puede llevar a cabo. No se puede llevar. Si hay buenas ideas, pero luego no hay mimbres, no hay realización, pues estamos apañados. No se puede hacer. Bueno, ¿y otras aficiones que tengas o solamente tienes dices la música? Esta es que lleva muchísimo tiempo, claro. Pero bueno, el 90% del tiempo disponible es para esto, no como forma obligatoria, sino como forma pasional, ¿no? Y vocacional, como tú decías. Y luego el resto del tiempo pues para dedicarlo a la familia, a la pareja, a hacer un poquito de deporte, ya el día a día, las rutinas del día a día, pero principalmente la actividad gira en torno a esta afición musical. ¿Y tu pareja también está inmerso en el mundo musical? Está iniciándose en el mundo musical. Lo he contaminado o lo he contagiado para enseñarle un poquito y introducirlo un poquito, ya nos está ayudando también con el grupo. Bueno, pues llegado este momento, esta semana está siendo protagonista en sus ediciones en pantalla, también en las redes sociales, lógicamente, pues ya saben que una vez que
el miércoles se emite en torno a las 21 horas, ya a las 22 se puede ver en las redes sociales y está disponible ahí hasta que, bueno, pues hasta el final de los tiempos, como se suele decir. No sé si deseas añadir alguna cosa más, Vicenta Arias Trujillo, que es quien protagoniza. ¿Tus generaciones anteriores son de Valdepeñas? Sí, ¿Todos? Sí, mis padres provienen los dos de Valdepeñas. ¿Tus Ellos abuelos? ya tienen, los abuelos también, pero la parte paterna sí que pertenece a Villanueva de los Infantes, aunque ellos ya vivieron aquí, nacieron aquí, la parte paterna... Que hay una rama allí de los Arias, pues apellidos muy en típicos de Villanueva de los Infantes, que en generaciones pasadas habitaban en Villanueva de los Infantes, que también te gustará, ¿no? Sí, es un pueblo histórico muy bonito. De lo más bonito que tenemos por aquí. Por aquí, por la zona, junto con Almagro, de lo más bonito. Claro que sí. Bueno, pues si deseas añadir alguna cosa más, por nuestra parte, encantados, vamos a tener oportunidad de ofrecerles una actuación. Hasta ahora la última antes de grabar este perfil de Peñero, que tuvo lugar en el Auditorio Inés Ibáñez Braña, en donde copla y zarzuela fueron protagonistas, y también un álbum de fotos que nos ha proporcionado Vicen. Si quieres añadir alguna cosa más. Sí, pues nada, es el momento de agradecer en primer lugar a toda la familia, pues por el apoyo que me han dado siempre, a padres, hermanos y a mi maestro de toda la vida, Antonio Ibáñez. Y a gente que he ido conociendo, amigos y compañeros músicos de toda la vida, como Candy Román, que lo he conocido hace poco tiempo y también merece ser mencionado en esta entrevista. Claro. A mi pareja y a todos los que me apoyan para seguir en el mundo de la música. Bueno, pues un mundo de la música emocionante para ti, porque es tu vida, prácticamente buena parte de tu vida, Vicen. Pues lo convenido, quedamos muy satisfechos de que hayas participado en estos perfiles valdepeñeros, te agradecemos tu gesto y te emplazamos para otra ocasión, aunque ya no serán los perfiles valdepeñeros, pero cualquier tipo de entrevista. Por supuesto, muchísimas gracias también a vosotros y a Televaldepeñas. Pues ya está, pues José Javier Taviro estuvo de operador de cámara y Víctor Nieto. Y Luis Fernando Díaz Gallego pues ya se encarga del montaje y realización de este perfil valdepeñero, que a continuación vamos a tener ese álbum de fotos y luego posteriormente pues un fragmento de esa actuación que ha sido la más reciente en el tiempo antes de grabar esta entrevista y que fue protagonista, como he dicho, la copla y también la zarzuela, y que acogió el Auditorio Inés Ibáñez, que por cierto tuviste mucho éxito. Muchísimo, sí, gustó muchísimo. ¿Hicisteis dos pases? Hicimos dos pases porque hubo lleno completo, incluso entradas agotadas unos días antes y no pudimos seguir vendiendo más. Claro, lógicamente, no lo permite. Ya no lo permite el aforo. Bueno, pues el que no pudiera ir, o la persona que no pudiera ir, queda emplazado para la próxima ocasión. Para la próxima, efectivamente, con esos proyectos que nos acaba de decir Vicen. Pues nada, le dejamos, ya digo, con el álbum de fotos y posteriormente van a tener oportunidad, por si fueron algunos de los que no pudieron acceder por agotarse las entradas, pues ya van a ver lo bien que resultó esta actuación.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.